se necesita de dos para bailar un buen tango. Eso aplica para todas las rivalidades. No puedes funcionar si no tienes química. Y para ir más allá de eso, si un equipo no tiene química, tampoco puede funcionar. Son pocos los equipos que pueden sacar a relucir eso. Porque no se trata solamente de juntar a dos distintos. Se trata de hacer que funcionen. Y como actualmente la división en parejas está olvidada, se me ocurrió la idea de recordar y ver lo que una vez fue esta división. Por eso hoy, en el Noah Club, los 5 equipos más importantes y por ende más influyentes en la historia de WWE. Ya te la sabes, Pai. Esto es una apreciación personal, o sea, es mi opinión. Si tienes una opinión distinta, hágale en los comentarios. Ahí armamos el real debate. Ahora sí, corre video. Los Usos, Jimmy y Jey Uso. Y antes de que me funen, yo les voy a decir por qué los Usos son importantes. Tranquilos. Vamos a comenzar nuestra lista con un equipo que ha redefinido lo que significa ser un tag team en la era moderna. Los Usos, Jimmy y Jey, los gemelos samoanos, son miembros de la renombrada familia Anoa'i, que incluye leyendas como La Roca y Roman Reigns. Pero los Usos no han vivido a la sombra de sus predecesores. Han forjado su propio legado. Hasta 2024, los Usos han acumulado un impresionante total de 8 campeonatos en parejas de WWE. No solo eso, su reinado como campeones indiscutibles de pareja de WWE duró 622 días. Es el más largo en la historia de la compañía. Este reinado consolidó su posición como uno de los equipos más dominantes en la historia. Hay clásicos combates, como por ejemplo contra New Day en Hell in a Cell en 2017. Este tipo de combates demostró que no solamente podían manejar la presión de los grandes eventos, sino que también podían robarse el espectáculo. Los Usos han mostrado una notable capacidad para evolucionar, desde sus inicios con un personaje tradicional samoano hasta su reinvención como los agresivos miembros de The Bloodline. Jimmy y Jey han demostrado que pueden adaptarse a las demandas del negocio. Su transición a un estilo más callejero y agresivo, junto con su trabajo de micrófono, ha mejorado notablemente, lo que los convirtió en uno de los equipos heels más efectivos en la historia moderna de WWE. Y obviamente su asociación con Roman Reigns y el papel que jugaron en Bloodline hicieron que destaquen más de lo que debían. Los Usos no solo se han mantenido relevantes, sino que fueron fundamentales para una de las historias más convincentes de la WWE en los últimos años. Su capacidad para elevar su juego y mantenerse en la cima en un negocio en constante cambio es lo que los convierte en uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Edge y Christian. En el puesto número 4 tenemos a un equipo que fue tan carismático como innovador. Edge y Christian, conocidos por su ingenio, sus carismáticas promos y su increíble química en el ring, fueron unos revolucionarios en cuanto al TLC style. Edge y Christian TLC matches, donde junto con los Hardy Boys y los Dudley Boys crearon algunos de los momentos más icónicos en la historia de WrestleMania. La innovación de estos dos en el uso de escaleras y mesas no solo elevó el nivel de los campeonatos en parejas, sino que también dejó una marca, un legado en el tipo de espectáculo que los fanáticos esperan en los equipos en pareja. Sus combates TLC en WrestleMania 16 y 17 son considerados algunos de los mejores en la historia de WWE y sirvieron para elevar la división de parejas a un nuevo nivel de popularidad. Edge y Christian fueron maestros en la combinación de humor y acción. Sus segmentos cómicos, como los 5 segundos para la foto, los convirtieron en favoritos de los fanáticos. Pero no se equivoquen, cuando se trataba de luchar, entregaban combates de calidad. Su habilidad para equilibrar el entretenimiento y la excelencia en el ring los convierte en uno de los mejores equipos de todos los tiempos. The Dudley Boys, Bubba Ray y D-Von Dudley. En el tercer lugar tenemos a un equipo que literalmente trajo las mesas a WWE. Bubba Ray y D-Von Dudley, con su lema Get the Tables, se convirtieron en sinónimo de destrucción y caos en la división de parejas. Los Dudley Boys son los únicos en haber ganado campeonatos en parejas en WWE, ECW, WCW y TNA, con un total combinado de más de 20 reinados. En WWE fueron campeones en pareja 9 veces. Su capacidad para llevar la violencia y la creatividad al ring los convirtió en favoritos de los fanáticos, especialmente en la era de la Attitude. Este par ayudó a popularizar el uso de las mesas en los combates, un elemento que se convirtió
convirtió en una marca registrada de su estilo. Su participación en los TLC matches junto a los Hardy Boys y a Edge y Christian creó algunos de los momentos más emocionantes y peligrosos de la historia de WWE. Ambos fueron inducidos al Salón de la Fama de WWE en el 2018. Los Dudley Boys dejaron un legado de innovación y emoción en la división de parejas. Fueron uno de los equipos más consistentes y exitosos en la historia, y su influencia se siente en todos los equipos que han intentado seguir su estilo extremo y entretenido. Y hablando del Salón de la Fama, déjame saber en los comentarios quiénes crees que deberían ser los próximos inducidos. Y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte y darle like al video si es que te está gustando. Eso me ayuda a que esta hermosa comunidad siga creciendo. Continuemos. Los Hardy Boys, Matt y Jeff Hardy. Y ahora sí, estoy listo para que me funen. No, mentira. Como les dije, es un top personal. Yo sé que para muchos los Hardys son el mejor equipo de la historia. Y sí, o sea, es debatible. Hasta te diría que lo banco, o sea, te entiendo. Pero yo creo, o sea, opinión personal, que hay un equipo por encima de ellos. Y ya te voy a decir cuál es. Mientras tanto, veamos el segundo lugar. En este lugar tenemos a los innovadores extremos, The Hardy Boys. Matt y Jeff Hardy trajeron un estilo de lucha acrobático y de alto riesgo. Este estilo cambió para siempre la división de parejas. Su capacidad para crear momentos inolvidables y emocionantes los convirtió en uno de los equipos más queridos de todos los tiempos. Los Hardy Boys son 7 veces campeones en parejas de WWE, pero sus logros van más allá de los títulos. O sea, fueron pioneros en los combates TLC, donde su disposición para arriesgar sus cuerpos creó algunos de los momentos más espectaculares y memorables en la historia de la lucha libre. Quiero decir, ¿quién podría olvidar a Jeff Hardy volando desde lo alto de una escalera? O sea, eso no se puede olvidar. Los Hardy Boys no solo eran luchadores talentosos, también eran íconos culturales. Su estilo único, desde sus peinados hasta su vestimenta, los hizo destacar. Fueron héroes de los jóvenes fanáticos que se identificaban con su espíritu libre y su deseo de vivir al límite. Su regreso sorpresa en WrestleMania 33, cuando entraron al combate de escaleras y encima ganaron los campeonatos en pareja, fue uno de los momentos más electrizantes de la última década. The Hardy Boys siguen activos en la lucha libre profesional y su legado de innovación y coraje en el ring continúa inspirando a nuevos luchadores. Han demostrado que no importa cuántas veces te caigas, siempre puedes levantarte y hacer una nueva marca en el mundo. Su influencia se ve en cualquier equipo que busque llevar la emoción y el riesgo a otro nivel. Y antes de ir con el puesto 1, tengo una mención re importante. O sea, este equipo es demasiado épico, pero siento que no lo pude proyectar o poner dentro del top. Igual, aún así, lo considero un equipo totalmente épico. Claro, estoy hablando de los hermanos de la destrucción, The Undertaker y Kane. The Brothers of Destruction, o los hermanos Kayfabe, han sido una fuerza imparable cada vez que se han unido en el ring. Y es que es simplemente uno de los juntes más importantes de toda la historia. Aunque The Undertaker y Kane son más conocidos por sus carreras individuales, su alianza como los hermanos de la destrucción los ha llevado a ganar campeonatos en parejas en 3 ocasiones. Su presencia juntos en el ring siempre garantizaba un espectáculo, o sea, era una mística, se sentía el aura. No, o sea, simplemente mírenlos. Y su capacidad para intimidar a sus oponentes los convirtió en uno de los equipos más formidables en la historia de WWE. Lo que hace a los hermanos de la destrucción tan especiales no solo es su poder físico, sino también la narrativa que los rodea. Desde que fueron presentados en los 90, la historia de los hermanos, o sea, su conexión con Paul Bearer y su enemistad, alianza ocasional, ha capturado la imaginación de los fanáticos. Han sido protagonistas de algunas de las historias más icónicas y memorables de la historia de WWE. Los hermanos de la destrucción representan lo mejor de la teatralidad en la lucha libre profesional. O sea, son los reales gimmicks. Han sido capaces de combatir, han sido capaces de combinar la atmósfera oscura y mística con la acción en el ring, creando un legado que trasciende las generaciones. Puesto 1, The Generation X, Shawn Michaels y Triple H. Y finalmente, en el primer lugar tenemos a un equipo que no solo cambió el concepto de lucha libre, sino que también desafió las normas y llevó la actitud a un nuevo nivel. Shawn Michaels y Triple H, los fundadores de DX, crearon uno de los equipos más icónicos y revolucionarios en la historia de WWE. Amigo, verlos en la era de la actitud simplemente era otra cosa. O sea, no,
me puedo pasar hablando de largo todo el video y créanme que pues se hace un video infinito, así que no. Vamos a continuar. Shawn Michaels y Triple H como DX no solo ganaron campeonatos en pareja, también fueron fundamentales en la era de la Attitude. Ganaron campeonatos en pareja y dominaron tanto en términos de entretenimiento como en el ring. DX fue más que un equipo, o sea, fue un fenómeno cultural. Sus lemas, sus gestos y estilo de vida rebelde resonaron con una generación de fanáticos. En una época en la que la lucha libre se mezclaba con la cultura pop, DX fue el puente perfecto. Su influencia se extendió más allá de WWE, convirtiéndose en un símbolo de la contracultura en los 90. The Generation X fue inducido al Salón de la Fama en 2019 y hasta ahora sigue siendo sinónimo de rebelión y entretenimiento en la lucha libre. Shawn Michaels y Triple H demostraron que podían ser tanto estrellas en solitario como en equipo, y su capacidad para reinventarse y mantenerse relevantes es una de las razones por las que DX ocupa el primer lugar en nuestra lista. Ya sea a inicios de la Attitude Era o cuando se juntaron en la Ruthless Aggression, DX simplemente cambió el juego de todo. Todo lo que creías que es, no lo era. Su legado perdura y sigue inspirando a luchadores y fanáticos por igual. I got 2 words for ya. Subscribe, please. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, sé que son muchos los equipos de la Attitude que están acá, pero es que yo sé que hay grandes nombres ausentes también. O sea, como por ejemplo The Hart Foundation, Bret Hart y Jim Neidhart, Legion of Doom, Animal y Hulk, los Mega Powers también, Hulk Hogan y Randy Savage, The Rockers, Shawn Michaels y Marty Jannetty, pero es que son equipos que no alcancé a ver a completo. O sea, entonces yo no podría dar una opinión más centrada con todos ellos, porque siento que perdería un poco de sentido y afectaría este top. Pero, o sea, si tú pudiste apreciarlos, déjame en los comentarios y pues hazme saber cómo es que eran estos equipos. O mejor dicho, déjame tu top 5 en los comentarios y armamos el real debate. Ya tú sabes cómo es esto. Gente, una vez más, gracias por el aguante que le dan a los videos. Son increíbles, en serio. Y gracias totales porque ya somos 4000 suscriptores. Vamos a ponernos la meta de 10.000 suscriptores a fin de año. Y ahí me rifo con algún sorteo de mercancía original de WWE. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Una vez más, 1000 gracias. No olvides suscribirte y darle like al video, que eso me ayuda, un montón. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.